Sean bienvenidos al único podcast que afronta el problema del cual nadie habla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy serio porque puede ocasionar ya no solo problemas económicos, sino también sociales y culturales. Hoy vamos a hablar de la carencia de identidad de los cómics peruanos. Comencemos con algo simple. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. También hace referencia a la información o los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. Y un cómic, en palabras de Scott McCloud en su cómic Entender el cómic, el arte invisible, el cómic es arte secuencial, o en palabras más específicas, ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Ahora, ¿por qué digo que el cómic nacional carece de identidad? Lo digo porque carece de un estilo propio tanto en su narrativa como en su ilustración. Para que me entienda mejor lo explicaré de esta forma. Si hablo de un cómic de acción con dibujos más contundentes donde los músculos resalten, se intuye que estoy hablando de un cómic estadounidense. Si hablo de un cómic carente de colores con un dibujo más estilizado que tiene que ser leído de derecha a izquierda, obviamente hablo de un cómic japonés. Y si hablo de un cómic donde las escenas de acción son más tranquilas, el ambiente es romántico y los diálogos son tranquilos en la mayoría de la historia, significa que estoy hablando de un cómic francés. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer lo mismo con el cómic peruano? La respuesta es no. Esto se debe a varios motivos. Comenzando por la falta de hechos históricos importantes que llegan al punto de tener que citar datos irrelevantes o vergonzosamente importantes para suplir esa carencia. Por ejemplo, si el cómic moderno empieza con Les Morsemivix en 1837 y Yellow Kid en 1896, ¿por qué el cómic peruano inicia con Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno en 1615? Hablamos de un documento perdido que terminó en un museo de Dinamarca 300 años después, por lo cual no tuvo un peso realmente relevante en la historia. Para empeorar las cosas, se sigue citando hechos históricos que no son relevantes, como la primera vez que se usó un globo de voz en 1922. Para colmo, los libros sobre la historia de la historieta en Perú son de difícil acceso, nadie los ha pirateado y llevan más de 15 años sin ser actualizados. Si bien es cierto, revistas como Avanzada fueron importantes en la historia del cómic peruano, lamentablemente Avanzada solo duró 10 años. Ahora quiero hablar de la homología en arquetipos, específicamente en los cómics de superhéroes, porque es el género más conocido que al mismo tiempo más se vende. Mencionaré a 3 arquetipos para no complicarme: el de Superman, el de Batman y el de Spider-Man. Primero tenemos al superhombre con la característica principal de ser un ser con una fuerza sobrehumana, con las habilidades secundarias de tener velocidad sobrehumana y la capacidad de volar. Esto se refleja en homólogos de Superman, como Sentry, Immortal Man, Imperium, Homelander, etc. Por otro lado tenemos al arquetipo del humano genio estratega. Este es caracterizado por su inteligencia, capacidad para armar planes y sus habilidades de combate, pero al mismo tiempo empatiza con el lector por ser un ser humano, como por ejemplo Batman, Caballero Luna, The Question, The Punisher, etc. Y por último tenemos al arquetipo del héroe joven con habilidades que lo hacen ágil, el cual resalta por su personalidad tan alegre y simpática. Por ejemplo, Spider-Man, Nightwing, Sideways, Invincible, Superboy, Escarabajo Azul, Buster Gold, etc. De estos 3 arquetipos, solo el tercero es verosímil en un contexto peruano, mientras que los otros 2 son difíciles de imaginar funcionando en un país como el nuestro. Y aunque funcionaran, no son arquetipos que se hayan vuelto sólidos con el tiempo en Perú. Son extranjeros que estamos intentando emular. Pero nos cuesta entender que no suele funcionar en nuestro contexto. A esto súmale que un problema grave en los cómics peruanos es que lo que más se intenta vender, que como dije antes son los cómics de superhéroes, tiene el serio problema de siempre intentar demostrar que son peruanos,
lo cual en teoría no es un problema. El problema viene cuando está pésimamente ejecutado, lo cual es entendible, ya que como dije antes, debido a la carencia de hechos históricos importantes, no hay una historia previa de la cual aprender sus errores. A veces pareciera que cuando un peruano intenta crear un cómic de superhéroes, tuviera esa obligación de asociarlo íntimamente a la cultura incaica, cuando en realidad deberían concentrarse en simplemente crear un superhéroe bien escrito, con historias interesantes y por último decir que es peruano y punto. Y esto ocasiona serios problemas. Déjenme explicarles. El sistema educativo en Perú no es bueno. Los profesores de historia cuando enseñan sobre la cultura de nuestro país, por lo general hacen que el alumno memorice todos los datos que le enseñaron, vomite todo lo que aprendió en un examen, y cuando el examen acaba, el alumno no quiere saber más de la historia de nuestro país. Ahora imagínate, ese alumno se quiere distraer y va a una tienda de cómics para despejar la mente, entonces llega y tiene varias opciones. Por ejemplo, si el alumno tiene de un lado el arco de Spider-Man de la última cacería de Kraven y del otro lado tiene un nuevo superhéroe con poderes otorgados por Wiracocha, la pregunta es, ¿cuál de los dos cómics se va a comprar? El joven va a recordar sus desagradables experiencias en sus clases de historia y terminará comprando el cómic de Spider-Man. Esto se debe a distintas razones. La más importante de todas es porque está yendo por el lado más seguro. Otras razones podrían ser por el complejo de inferioridad que tenemos los peruanos no solo con nuestro desinterés por la cultura andina, sino también por esa idea de que el producto nacional no es bueno. Hay que tomar en cuenta que los cómics son escritos por adultos que por lo general escriben la historia que ellos quieren contar, lo cual en teoría no tiene nada de malo. Pero el problema es que no suelen tomar en cuenta que esas historias se tienen que vender, ya que cuando piensas en vender, tu forma de escribir cambia para acomodarse a lo que te haría ganar más dinero. Y cuando hablamos de cómics que no son de superhéroes, la cosa no cambia mucho. Suelen tocar la mitología peruana o poner un ambiente muy criollo. Por lo cual volvemos a lo mismo de antes. Los artistas de cómics en Perú deberían tomar de ejemplo a las grandes editoriales de cómics en Estados Unidos y concentrarse en hacer buenos cómics. Obviamente se podrá intuir el lugar donde fue creado, pero eso no será algo que afecte significativamente la historia. Otra cosa de la cual quiero hablar que perjudica al cómic peruano es la falta de competencia. Si yo te pregunto, ¿existe un Marvel peruano? Probablemente me respondas con un sí, diciéndome que existe Met Comics. Yo no consideraría a Met como el Marvel de Perú, pero ahora si te pregunto, ¿existe un DC Comics peruano? ¿Qué me responderías? Aquí es donde te das cuenta de unos problemas. Comencemos con el hecho de que no hay una empresa peruana grande e importante de cómics que pueda darle trabajo a más de 100 artistas para que vivan solo de hacer historietas sin tener que recurrir a un trabajo extra. Y ya no estoy hablando de cómics del género superheroico, sino de noveno arte en general. Hay un artículo de la Federación de Periodistas del Perú escrito por Cristian Natividad Moreno en el 2019, que dice: según un informe de la Dirección del Libro y la Cultura del Ministerio de Cultura, el peruano promedio solo lee el 0,86% de un libro al año. Una encuesta publicada en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, reveló que el 35% de peruanos afirma leer constantemente diarios y libros. Vamos a ser realistas. Los peruanos que leen con regularidad son personas que van desde la clase media hacia arriba. Y no estoy tomando en cuenta a las personas de clase media hacia abajo que leen con el fin de aparentar estatus social. De ese grupo de peruanos, un grupo más pequeño lee cómics. Y debido a las razones que ya expliqué antes, de ese grupo pequeño hay un grupo aún más pequeño que lee cómics peruanos. Y de ese pequeño grupo de personas hay un grupo aún más pequeño que lo hace con regularidad. Ya por último, quiero hablar de un caso que por más vergonzoso que suene, es real. Es el caso del cómic Ayar, la leyenda de los incas, creado por Oscar Ernesto Parriga Bernedo, del cual mejor les muestro un audio para que entiendan mejor el contexto. Nosotros produciríamos 1 millón de estos ejemplares,
Lo venderíamos en Arequipa, seríamos millonarios, produciríamos nuevos ejemplares, seríamos más millonarios y todos viviríamos felices para siempre. Sin embargo, esa fórmula no funcionó. A duras penas pudimos conseguir quien nos preste para hacer los primeros 1000 ejemplares. Sí, los dejamos por toda Arequipa. Después de una semana fuimos a cosechar el fruto de nuestro esfuerzo y nos dimos cuenta que nadie había vendido nada. Que no va a funcionar porque el mercado no te está pidiendo eso. Actualmente el mercado no te pide lo que tú estás produciendo. Busca los nichos de mercado. Entonces sí, o sea, ahí como que vuelve el profesional que tenía que ser. Pero si Perú no me compra, que es lo principal que tiene que comprarme, ¿cómo me va a comprar una empresa de afuera? Cuando tú eres contador, o sea, míralo como una empresa. Me parece que tu producto tiene potencial. Y hay algo que me di cuenta, o sea, el mercado no era Perú, ¿no? Y ahí me encontré con la Comic Con de San Diego, que no la tenía mapeada para nada. Pero dije, bueno, este es un buen lugar para ir. Llegué a la Comic Con y ahí me di cuenta del mercado al que estaba ingresando, ¿no? O sea, todo era cómic, todo era arte pop, todo era apreciado, o sea, el producto era apreciado. Mi producto llegó en castellano, ni siquiera llegó en inglés. Bueno, eso fue un acto de desesperación más que un acto de ingenio, como algunos lo llaman. Se me vino a la mente Machu Picchu, que era lo que más conocían los amigos americanos, y dije Machu Picchu Comics. Entonces comencé a gritar Machu Picchu Comics, y la gente comenzó como que a prestar atención a lo que nadie en la Comic Con estaba haciendo, que era salir a vender el producto. Porque en la Comic Con son stands y la gente va y compra y se acabó. Pero yo era el primer jalador que habían visto en su vida, creo. Entonces yo, Machu Picchu Comics, The Incas Legends. Entonces ya la gente comenzó a mirarme